Tenemos para todos los inversores inquietos una nueva entrevista. En esta ocasión se la vamos a hacer a Miguel Luzárraga. Él es el director general para España de la compañía AllianceBernstein, al que le damos la bienvenida una vez más al inversor inquieto. Miguel, bienvenido. Muchas gracias. Como siempre es un placer estar aquí una vez más. Y a nosotros tenerte, porque nos encanta tener a los que hacéis las cosas bien, que ayudáis a los inversores, a los inquietos y a los no tan inquietos, y que vamos aclarando, pues eso, en qué aguas nadamos para ver exactamente en qué dirección tenemos que ir, ¿verdad? Con lo cual, y este año está siendo apasionante. O sea, es decir, menudo principio de año tuvimos. Llegamos lo digo porque ya estamos terminando el año, llegamos a abril con aquella semana fatídica que Donald Trump la llamó de la liberación, pero fue terrorífica para los mercados de capitales y para los inversores, que ya prácticamente lo hemos olvidado, porque llevan 6 meses los mercados subiendo, más de 6 meses desde entonces, ¿verdad? Y parece que no fue tan duro como lo vivió realmente muchos inversores que cometieron errores como de salir corriendo del mercado, ¿no? Y en este contexto la pregunta es, después de ver los mercados subiendo 6 meses, muchos índices en máximos históricos, desde luego esto, si nos cuentan en abril qué iba a pasar, no nos lo hubiéramos creído de ninguna de las maneras. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto de cómo están los mercados ahora? ¿Tiene sentido? ¿No lo tiene? ¿Tiene fundamento? ¿Cómo lo veis en AllianceBernstein? Pues yo creo que el ser humano siempre peca de las mismas cosas, siempre tropezamos en la misma piedra desde un punto de vista de que cuando nos confiamos, pues llegamos a un momento en donde, bueno, pues cambiamos el perfil de riesgo o buscamos otros motores de rentabilidad que no se adecúan a nuestra manera de ser, ¿no? A nuestra manera de invertir. Y al horizonte temporal que nos marcamos, que es crítico. Totalmente. Entonces, hay que seguir fiel a lo que nosotros pensamos de cara a nuestro futuro, a nuestras inversiones, aunque sean inquietas, de tal manera que eso que quede por delante. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues hemos visto cómo ha habido una corrección severa en abril y desde entonces, como tú bien has dicho, pues ha habido una rentabilidad boyante en los mercados de valores. ¿Qué pasa? Que es momento de seguir invertido, es momento de salir, es momento de entrar. La gente pues tendrá sus dudas. Yo creo que una vez más el mercado nos ha dado una lección este año, porque como tú bien decías, puede ser que el inversor se haya salido del mercado y una vez más hemos visto cómo el tiempo nos ha dado la razón a la hora de seguir invertidos en las diferentes estrategias. Pero también nos ha demostrado otra lección, que no estamos exentos de volatilidad en el mercado, no estamos exentos de una situación en donde podamos sufrir en determinados momentos, en términos de rentabilidad, con distintos vaivenes que nos puede dar el mercado, porque todos los años son distintos, pero todos los años pasan cosas y tenemos que tener las carteras preparadas según nuestro perfil de riesgo, nuestro horizonte temporal para estos eventos, para esta volatilidad. Nosotros seguimos hablando de nuestro fondo global de baja volatilidad, que está preparado para este tipo de situaciones, que se siente con una cartera robusta para un entorno de mercado volátil que puede hacernos el viaje mucho más tranquilo. Por eso pensamos que a día de hoy sería una buena manera de poder entrar o poder mantener en este tipo de inversiones. ¿Qué pasa de aquí a final de año? ¿Qué pasa en los próximos 6 meses? Pues nosotros pensamos que más de lo mismo. Tenemos que ver cómo son los datos macroeconómicos que va a traernos el final de año, sobre todo mercado laboral, tanto en sobre todo en Estados Unidos, y cómo va a ver el Banco Central americano ese dato del mercado laboral, y luego el mercado europeo, si se va a mantener el terreno neutral o no. Pero básicamente buscamos una estabilidad de aquí a final de año para ver un mercado eminentemente alcista, sobre todo a principio de año, esperando que pueda haber algún elemento que sea díscolo, un evento que nos pueda traer un poquito más de volatilidad. Desde nuestro punto de vista, desde AllianceBernstein, a día de hoy es como lo vemos desde un punto de vista de equities. ¿Cómo veis la renta fija, que en Estados Unidos ha mejorado mucho? Luego vemos un momento el dólar. Pero ¿cómo veis el mercado de renta fija, ¿no? Que en realidad 2022 fue muy duro, pero 23, 24 y 25, como ya decíamos, a primeros del 23, si te acuerdas en la conferencia aquella que dijimos, señores, estamos en un momento histórico, lo hacíamos contigo, para la renta fija hay muchísimas oportunidades, han pasado ya muchos años, varios años, y
ya las oportunidades no son tantas, ¿no? ¿Cómo lo veis para gestionar la parte de renta fija que al fin de cuentas es de lo que más hay en la mayoría de las carteras? Yo me acuerdo que en esa conferencia te dije que llegábamos a la cima de una colina, de una montaña, y de ahí podías ver todas las inversiones en renta fija, todas verdes, todas perfectas para poder invertir. A día de hoy ya no es tanto verde, pero sí que es cierto que sigue habiendo oportunidades. ¿Para qué vamos a ponerle puertas al campo? Por lo tanto, ahí desde un punto de vista de poder invertir de una manera general, de una manera un poco más global, de una manera transversal en renta fija, pues en donde podamos aprovecharnos de todo tipo de inversiones. Pues ahí tenemos tanto nuestro fondo American Income como el European Income, que son dos fondos para inversores americanos o en base dólar o base euro, que puedan invertir en este tipo de inversiones. Inversiones, digamos, que no ponen puertas al campo, inversiones que pueden buscar, si necesitamos un poquito más de duración o un poquito menos de duración, mayor o menor calidad crediticia, etcétera, etcétera. Con esa flexibilidad, ¿no? Que al final es importante para sacar esas oportunidades donde las haya. Ahí es donde quiero llegar y es donde has tocado tú el punto clave, la flexibilidad a la hora de poder invertir hoy en día en renta fija, dejarlo en las manos de los expertos para poder entrar y salir o posicionarse mejor o peor en determinados momentos del tiempo para acomodar esa volatilidad del mercado, que en renta fija no está exenta de ella, y para poder aprovechar todas las oportunidades que hay en el mercado, que no son muchas, pero todavía existen posibilidades y alternativas, sobre todo en renta fija americana. Ahora que nos cuentas eso, y por tanto no es tanto ir a temática high yield, investment grade, deuda, sino lo que decíamos, ¿no? Gestionar en este contexto donde ya no hay tantas oportunidades y los expertos tienen que hacerlo con más cirugía, como se suele decir, ¿verdad? Hacerlo de forma flexible. Tú decías, hablábamos de Estados Unidos, tema dólar. Yo creo que es el tema de este año, ¿no? La caída del dólar en niveles de 14, 15 o 16% de caída que a muchos activos, a todos los activos americanos que traduces en dólares que no estén cubiertos le está afectando. ¿Cómo veis la parte dólar, que es un tema al final muy importante en todo esto, ¿no? Es un factor importante en nuestras carteras que desde nuestro punto de vista siempre hemos dicho que una cobertura cambial para los que trabajamos y vivimos en base euro pues debería de existir, deberíamos de, digamos, no tener un riesgo adicional en la cartera que no nos aporta mucho, sobre todo porque no sabes las variables, los factores que pueden afectar a día de hoy a ese cambio del euro dólar. A día de hoy pues puede ser pues no solamente una política monetaria, sino una política fiscal, una política arancelaria, migratoria, crecimiento, a golpe digamos de clic de algún presidente. Por lo tanto, hay muchos factores. ¿Y por qué vas a poner en riesgo no lo quiero llamar apuesta, pero sin una inversión por un dólar, ¿no? Entonces, yo creo que a día de hoy nosotros vemos el dólar estable en torno a 1,15, 1,16, 17, pero no lo vemos mucho más allá en el corto plazo. No quiero arriesgarme y aventurarme a decir mucho más del largo plazo porque esto cambia el mercado de la noche al día. Exacto. Entonces yo creo que en el corto plazo lo vemos estable en estos niveles. Estando en estos niveles, lo bueno es que ya el impacto en las carteras está provocado, con lo cual cualquier mejora que pueda ir teniendo en el tiempo favorecerá a estas carteras. Quiero decir que el impacto ya está y prácticamente la evolución de los fondos que no estén cubiertos, como el impacto ya está hecho, si se mantienen estos niveles ya la evolución será más de activos que otra cosa, incluso poderse ver mejorar, no digo tanto en el corto, pero sí en el medio, a medida que el euro, o en este caso el dólar, se vuelva otra vez a fortalecer, ¿no? Con lo cual posiblemente sea momento de no temer estar en dólares, incluso a lo mejor comprar cosas que no tengan cobertura, ¿no? Algún fondo que no tenga cobertura. Viendo un poco, como tú dices, en el largo plazo y para posicionar un poco las carteras, sí que es cierto que la fortaleza de Europa, sobre todo con el impacto fiscal, el impulso fiscal que pretende hacer Alemania, sobre todo el año que viene, pues puede mejorar esa situación.
de tal manera que Europa pues tenga más fortaleza. Entonces, bueno, vamos a ver cómo surge, cómo se hace y cómo se transmite al efecto, bueno, al eurodólar. Por tanto, en conclusión, para los que quieran estar en renta variable, como decías, pero quieren, bueno, los niveles están ahora un poquito altos y quieren cubrir un poco para, si baja el mercado, estar más protegidos en low volatility, correcto, lo tenemos para ello. En los mercados de renta fija, donde ya vemos menos oportunidades, gestión flexible, no tanto direccional hacia acá o hacia allá. Y con el tema dólar, bueno, en principio parece que lo peor ya ha pasado, con lo cual quienes los tengan en las carteras, que no los vendan porque ya no es momento de que deshacerse de un activo que ha caído, de una divisa que ha caído más de un 10% este año y que más o menos ya lo veis estable en estos niveles, y mientras tanto pues a seguir viendo, ¿verdad?, cómo van todas estas, bueno, todo lo que es importante ahora, lo que decías, ¿no?, datos macroeconómicos, bancos centrales, tema aranceles, el impacto que va teniendo y los resultados de las empresas, para ir viendo esa evolución que nos vaya clarificando un poco más el escenario para el año próximo. Así es. Muy bien, Miguel, pues como siempre, muchísimas gracias por tus explicaciones, por la gestión que hacéis, vuestro equipo y todo el equipo de gestión, que estamos muy satisfechos y los inversores lo están, porque como bien dices, lo que decís que hacéis, lo hacéis, y al fin de cuentas, pues eso es en lo que se basa la confianza de los inversores, ¿no?, en la previsibilidad de aquellos en los que confías para saber cómo se pueden comportar los distintos activos o los distintos fondos. Así que muchísimas gracias. Un placer. Gracias a vosotros. Gracias. Y a ustedes hasta otra ocasión, en la que de nuevo tendremos otra entrevista tan interesante como la que acaban de ver. Hasta entonces.